Lucifer, Satán o Satanás. Estos son solo algunos nombres para describir a la misma entidad, conocida por muchos como el ser que gobierna el infierno y del que se dice que es lo opuesto a Dios. Es el ser encargado de destruir a la humanidad, al menos esa es la historia que la mayoría conoce. Mi nombre es Saúl, bienvenido al canal Verdades Secretas. Hoy conocerás algunas historias y curiosidades de Lucifer que no han sido contadas, pero antes no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás y dejar ese like para ayudar al canal. Lucifer es sin duda uno de los seres más conocidos de la historia, seguramente habrás oído hablar de él como la representación del mal, siendo lo opuesto a Dios. Lucifer antes de ser el comandante del infierno era un ángel del cielo, pero debido a su rebelión contra Dios, fue expulsado y condenado a pasar la eternidad en las profundidades del infierno, donde construyó su imperio y junto con otros demonios reina soberano hasta el día de hoy. Si nunca has oído hablar de los otros demonios que gobiernan las profundidades, tenemos un vídeo especial sobre los 7 príncipes del infierno, echa un vistazo a los enlaces en la descripción. La primera curiosidad viene de su nombre. Muchos tienen dudas de si Lucifer es el verdadero nombre del diablo, ya que la palabra diablo viene del latín, que significa acusador, calumniador, el que engaña. El nombre Lucifer, que también proviene del latín, significa lo contrario de esto, la palabra significa el que brilla o el portador de luz. Este nombre solo se dio a conocer cuando comenzaron las traducciones de la Biblia al latín, pero el nombre Lucifer no se aprecia como un nombre propio referido a alguien, muchos creen que los textos se referían al nombre Lucifer como un adjetivo. Solo a partir del siglo III después de Cristo y que comenzó a referirse al diablo como Lucifer, debido a algunas interpretaciones como en el texto de Isaías, que en el original hebreo, es casi una profecía contra la estrella de la mañana. Pero en ningún momento se utiliza el término Lucifer. Eso solo ocurrió en las traducciones latinas, porque en lugar de traducir al término estrella de la mañana, utilizaron la palabra Lucifer. En este pasaje de Isaías, se dice que Dios envió un mensaje de condena a Babilonia, porque habían oprimido al pueblo de Israel. Y para describir este momento en los textos originales, el profeta Isaías utilizó el término hebreo relé, para hablar de alguien que se volvió muy arrogante y soberano, y pensó que podía ser más grande que Dios, y seguir diciendo que su fin sería la humillación y la destrucción total. Por supuesto que hay varias interpretaciones de los textos bíblicos, pero en lo que respecta a este pasaje, para algunos, habla exclusivamente de la caída de Babilonia y de su arrogante rey, porque en el apogeo de su gloria este rey se consideraba un dios, y pensaba que tenía todo el poder del mundo. Pero hay varias interpretaciones de este pasaje. Para algunos, no se trata de Babilonia, estas palabras son en realidad una metáfora sobre la caída del diablo, y al utilizar la palabra Lucifer de este pasaje, se hizo conocido como el diablo mismo. Por eso, para muchos, Lucifer es el ángel que se rebeló contra Dios y cayó del cielo, y no el diablo, el propio enemigo de Dios. Tanto es así que la propia Biblia se refiere al diablo con otros nombres, siendo el principal Satanás, que significa adversario. Pero entonces, ¿qué aspecto tendría Lucifer en realidad? En los inicios del cristianismo, no había necesidad de representar el mal, solo años más tarde se empezó a representar al diablo en algunas artes. En estas representaciones del diablo, era una mezcla de dioses paganos, unas veces con pelo en la cara y otras con patas de cabra. Hasta la Edad Media no apareció la figura del diablo tal y como la conocemos. De piel roja, cuernos en la cabeza, alas y cola puntiaguda. En los textos del Apocalipsis, por ejemplo, se le describe como un gran dragón aterrador con mucho poder que causa mucho daño. Según los textos, Lucifer era un querubín creado por Dios, fuerte, hermoso, poderoso y sabio, con gran influencia entre los ángeles. Era conocido por su luz e impresionaba por su belleza, y además, era el más alto de los ángeles en la jerarquía, y es por eso que según el razonamiento no tiene mucho sentido imaginar a Lucifer con la misma apariencia que el diablo, a menos que después de que Lucifer fuera expulsado del cielo, como castigo tenga que permanecer con esta apariencia hasta el fin de los tiempos. Recordando que todo esto son solo interpretaciones, no estamos aquí para decir lo que está bien o mal, solo aportamos algunas informaciones y curiosidades que muchos quizás no conocían. Este fue el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si les gusta dejen su like y suscríbanse al canal si no están suscritos y vean otros vídeos aquí en el canal. Muchas gracias por su visionado, un fuerte abrazo,
Hasta los próximos vídeos.